Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del programa de formación para adultos de la Universidad César Vallejo. Cursamos actualmente el tercer ciclo. El día de hoy nos hemos reunido con el fin de cumplir una actividad solicitada por nuestro asesor, el magíster Lara Rivera Osvaldo Pablo, del curso de Derecho Empresarial. Somos del grupo número 2, conformado por Carrillo Zapata Ana Lucía, Ojeda Antón Rachel Jazmín, Rojas Paiva Elizabeth Maricruz, Saavedra Reyes Carol Milagros y Gisela Guzmán Herrera, quien habla. Hoy hablaremos del proyecto de ley marco del empresario. Es por ello que tenemos como invitado al licenciado Vilela Robledo Mauricio César, responsable de Procura para la defensa ribereña del río Lacramarca en Chimbote de la empresa OHLA. Licenciado, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Para empezar, queríamos que nos hable un poco de su Buenas trabajo. tardes. Para empezar, queríamos que nos hable un poco de su trabajo y de la empresa donde labora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Comentarles un poco de que estamos ejecutando un proyecto como parte de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios que la empresa OHLA, para la cual laboro en este instante, no solamente está ejecutando en el río Lacramarca Chimbote, sino tiene otros 3 ríos más, que están en Huaura y también en lo que es Cañete y Trujillo también. 4 en total. A su vez, también OHL está ejecutando la construcción de un hospital en Chulucanas, Piura, y en consorcio con la empresa HB para lo que es la construcción del hospital en Piura. Todos estos proyectos son en parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Personalmente, tengo 14 años de experiencia en logística, soy licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Perú, y básicamente tengo 10 años en lo que es experiencia en proyectos de construcción. Muy bien, licenciado. Iniciamos las preguntas. Doy pase a mi compañera Ana Lucía. Sí, buenos días, buenas tardes, perdón, licenciado, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista sobre el proyecto que nos han dejado, que es en base a la ley del marco del empresario. Se dice que la ley del marco del empresario es una norma general que regula las actividades las actividades empresariales. ¿Nos podría decir por qué cree usted que no ha sido aprobada por el gobierno esta ley? Bueno, en primera instancia, la ley marco de empresariado es un proyecto de ley en realidad que está estipulado desde el 2005. Ya tenían prácticamente 17 años que no se está ejecutando, ni siquiera aprobando ni realizando. Y hay varios factores. Primero, que no se haya una coordinación entre lo que es los ejecutores o proposores de la ley y con lo que es el grupo empresarial, Cámara de Comercio, CONFIEP, por decir algunos, ¿no? Entonces, no hay una reunión, no hay una coordinación y también juega mucho el interés de los partidos políticos. Sabemos todos los que estamos aquí presentes y la mayoría de la población de que los partidos políticos tienen empresarios detrás de ellos y que también velan por sus intereses. Y hay muchos aspectos de la ley marco que favorecen y desfavorecen tanto al empresariado en su expresión más grande como en su expresión más pequeña, cosa que comentaré un poquito en preguntas o en comentarios posteriores. Otra pregunta sería, licenciado, ¿considera usted que todo aquel que posee un negocio debería presionar para que esta ley sea promulgada y ejecutada? En realidad, todo aquel que posee un negocio merece y debe leer todas las leyes que se estipulan para el empresariado. Actualmente hay muchas que están dispersas y es como si estuvieran regadas por distintos ambientes o distintos aspectos. Lo que busca la ley es consensuarlas, agruparlas y tener una en general. De por sí esa idea ya es buena, pero hay muchos aspectos donde restringe la formalidad y donde restringe también el libre albedrío que tiene el empresariado, porque también estipula mucho la intervención del Estado. Entonces, si todos los empresarios leyéramos en realidad lo que propone esa ley, como que estaríamos en un 60% de aprobarla y en un 40% de no aprobarla, porque como que te quitan libertad, pero como que también te da ciertos beneficios. Pero actualmente, como es una ley que mencioné de 2005, tiene muchos aspectos que no se han actualizado y que tienen que tomarse en cuenta
a lo que es la actualidad de justamente cómo se maneja una empresa, cómo se constituye y cómo se debe regular también. Rachel, ¿puedes continuar con tu pregunta, por favor? Licenciado Mauricio, buenas tardes. Un gusto Buenas tenerlo tardes. con nosotros. Gracias. Le quería preguntar, ¿usted considera que existen consecuencias que perjudicarían al empresario peruano con esta ley? Una de las consecuencias que mencioné en su momento es que hay una cierta intervención del Estado y hay normas y hay artículos que mencionan donde se están dando muchas trabas para la formalización. Sabemos todos aquí que la informalidad del empresariado es mucho más alta que la del formalismo. Y más aún se ha explotado esto con la pandemia. Hemos llegado a niveles de 80, 90% de informalidad y 10% o 20% de formalidad. Entonces, lo que se debería buscar con la ley a raíz de de las reuniones y las coordinaciones con entidades empresariales privadas, es que justamente se dé la libertad de que el empresario pueda tener ventajas más a diferencia de las desventajas que se puedan tener en la ley. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Elizabeth. Mi pregunta sería, ¿usted cree que si estuviese implementado esta ley, hubiera ayudado al crecimiento de la empresa y a la protección de la empresa nacional? Bueno, tal como está formulada ahorita, ayudaría no a todos, sino solo a pocos. La idea es que las leyes ayuden a la mayoría, no a la minoría. Entonces, hago mucho hincapié en que se deben tener las reuniones de coordinaciones con las entidades gubernamentales y las entidades privadas o las asociaciones privadas, como CONFIE, como Cámara de Comercio, porque justamente ahí es donde se ve el consenso de cómo beneficiar a la mayoría. Y todos aquí sabemos que la mayoría del empresariado son MIPES o son pymes, ¿no? Se quiere llamarlas las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si no se busca lo que es el consenso para favorecer a esa mayoría, pues entonces siempre vamos a beneficiar solamente al gran empresariado. No sé a quién le toca preguntar. Sí, bueno, continúo yo con la siguiente pregunta. Bueno, ante todo, gracias Mauricio por haber aceptado la invitación. Gracias. Y a ver, si el proyecto Ley Marco del Empresariado se aprobaría, ¿qué cambios crees que se generarían en la empresa en la cual laboras actualmente? Bueno, habría muchos cambios en realidad que afectaría. Por ejemplo, hay conceptos que no se están tomando en cuenta actualmente en este proyecto de ley marco. Hay dos casos que quiero mencionar puntualmente. Por ejemplo, se está mencionando en ese proyecto de ley que los consorcios deben ser ejecutados y, digamos, formados por empresas que cumplan con el fin por el cual se van a realizar el consorcio. Y hay un ejemplo muy claro que se tiene que llevar, dos ejemplos en realidad. OHLA y HBC son dos empresas que están haciendo, como bien mencioné al principio, el hospital de Sullana. Ambas empresas no tienen experiencia creando o, mejor dicho, construyendo hospitales, pero sí tienen experiencia en construyendo otras cosas, como carreteras, centros comerciales, edificios y demás construcciones. Entonces, si restringes esa formación del consorcio, habría muchas empresas que no podrían participar y tendrías un mercado limitado para justamente generar proyectos. El otro punto, por ejemplo, también es el tema de los contratos NET. Actualmente, como se sabe, la Autoridad de Construcción con Cambios es un convenio de gobierno a gobierno, o un G2G. Entonces, ese convenio de gobierno a gobierno me trabaja sobre un contrato NEC, que justamente los proyectos Fast Track es una forma de trabajo que recién se ha implementado a raíz de los panamericanos. Muchas empresas no tienen esa experiencia y los contratos han sido justamente experimentados en lo que es construcción de los panamericanos.
Esta forma de trabajo se está replicando bastante en lo que es el gobierno para proyectos de inversión, llámese carreteras, llámese hospitales, llámese escuelas, por ejemplo, lo que van a ser los colegios emblemáticos, que van a ser construcciones que se van a ejecutar a partir del próximo año. Entonces, esta forma de contrato no se está considerando en la ley marco del empresariado, cosa que tiene que ser tomada en cuenta para que justamente la forma como se viene trabajando no se vea afectada. Muy bien, licenciado. Continuando con las preguntas, queríamos saber cómo afectó el COVID-19 en la empresa donde labora actualmente y cuáles fueron las medidas sanitarias que implementaron para salvaguardar la salud de los colaboradores. Bueno, en este caso, lo que es OHLA, lo que se tomó en cuenta en realidad con OHLA fue primero si se llegaba a la suspensión o no la suspensión perfecta. Como OHLA es una empresa que trabaja mucho con el tema de los proyectos, sabemos que si no se ejecuta el proyecto, pues no tienes por qué contratar a nadie, ni tienes que mover ninguna maquinaria, ni tampoco ofrecer ningún servicio. Entonces, como se suspendieron los proyectos, se llevó también la suspensión de cierta cantidad de trabajadores. En ese momento, OHLA solo atendía el proyecto del MUNA, y a estos trabajadores que estaban en el MUNA se les dio la suspensión perfecta. Dado esto, las medidas que se tomaron al retomar las actividades de trabajos fueron incluso, teníamos unos escritorios donde normalmente se sentaban 3 personas, se hicieron las divisiones con acrílico y se sentaban ya no 3, sino 2 personas. Se hicieron todo lo que son los controles prácticamente mensuales de lo que es temperatura, controles médicos, vacunaciones, exámenes médicos, y también se hubo mucho énfasis a lo que es el distanciamiento social, ¿no? El lavado de manos, muchas capacitaciones en cuanto a eso, muchas capacitaciones en cuanto a lo que es el uso de mascarilla. En realidad todos sabemos de que a principios o finales del 2020 es donde más incertidumbre había. Entonces ahí es donde se tomaron muchas mayores medidas, y cuando se iniciaron construcciones en el 2021, como es el caso de Chulucanas, pues estas normas o estas actividades, o esta forma de organizarnos en cuanto al COVID, fue mucho más incidente en cuanto a que los colaboradores tengamos la conciencia de usar la mascarilla en todo momento, el lavado de manos en todo momento, el saludo solamente con los puños, y lo que es el distanciamiento social en el escritorio y la forma de trabajo sin estar en contacto, ¿no? Ya que todas las reuniones eran de manera virtual. ¿Y tuvieron algunas pérdidas en la empresa o hicieron algún recorte de personal para poder tomar las medidas? No sé, por ejemplo, algunas empresas mandaron la mitad de su personal para trabajo remoto y otra mitad del personal, que es más para el campo operativo, tuvo que hacer labores presenciales, claro, con las medidas de seguridad. En este caso, ¿nos puede contar su experiencia durante la En pandemia? el caso, en el caso de OHLA, en el momento que empezó la pandemia solo tenía la obra del MUNA, que era el Museo Nacional ubicado en Uribe, en Lima. En esta construcción, a todo el personal se le suspendió las labores más o menos entre los meses de marzo y octubre. Entonces, no se trabajó nada ahí. Pero los que trabajaban en oficinas sí se les hizo trabajo remoto, porque OHL tiene sus oficinas centrales y tiene la gente que trabaja en los proyectos. A la gente que trabaja en los proyectos sí se le mandó suspensión totalmente, y a lo que es oficina sí se le hizo trabajo remoto desde el mes de marzo hasta más o menos también octubre, noviembre, más o menos, que regresaron a la oficina. Sino algunos casos que digamos que eran trabajadores que, por ejemplo, tenían diagnóstico de diabetes o alguna enfermedad, ¿no? Algún diagnóstico, digamos, de riesgo, sí se les mantenía en su hogar. Incluso los que trabajaban en proyectos que también tenían cierto riesgo, como por ejemplo algunos casos de algunos jefes de oficina técnica, se les mantenía trabajo con Office, y después, conforme las medidas fueron ya bajando, disminuyendo un poco más el rigor, y ya fueron incluyéndose en la empresa, ¿no? O en las obras de construcción. A ver, bueno, continuamos. La empresa en la que laboras, Mauricio, accedió al Reactiva Perú, y de qué manera contribuyó este beneficio a la empresa, ¿no? Inicialmente, supuestamente no se iba a acceder al Reactiva Perú, pero sí se accedió por el tema justamente del personal que se seguía laborando en oficina,
dado que obviamente los que están en la obra no se suspendieron, no se hizo ninguna labor, y por lo que también no se hizo desembolso alguno de lo que es pagos de proveedores. Pero como se tenían pagos pendientes, como se tenían pagos de planilla para los trabajadores que trabajaban en, digamos, en la central, sí se solicitó el reactiva para justamente cumplir con las deudas, ¿no? O con los pagos a acreedores y proveedores que tenía la empresa. Ahora, ese aspecto sí ayudó muchísimo porque justamente el flujo de caja se vio un poco más activo, ¿no? Y no se retrajo al momento de tener deudas, ¿no? Que al momento de no generar ingresos, pues tener deudas. Obviamente que el Reactiva Perú nos ayudó muchísimo para luego retomar incluso los proyectos que se venían, como el caso de Suyana y como el caso de Chulucanas. ¿Y tú crees que este bono que dio el Estado fue un bono en realidad que le hizo bien a la empresa o crees que en realidad fue algo que quiso disfrazar, ¿no? En el tema político, tal vez, ¿no? Hay una gran controversia ahí en ese aspecto, porque hay ciertas empresas que en realidad sí usaron el bono de Activa Perú para lo que realmente debía usarse. Y hay empresas que lo usaron de muy mala manera. Y conozco algunos casos también donde en realidad el dinero fue usado simplemente para enriquecerse de los dueños. Y hay otras empresas como Chile que sí lo utilizaron para la manera correcta y el fondo por el cual debía haberse utilizado. Que si fue una pantalla para robar dinero del gobierno, en realidad no lo sé. En realidad puede estar a discusión, no puede estar a discusión, puede ser duda, no puede ser duda, pero si en realidad al que se le dio el dinero lo usó de buena manera, pues bien, y al que lo usó de mala manera, pues quedará solamente en su conciencia, ¿no? Licenciado, a la última pregunta. ¿Usted creería que si en algún momento el gobierno llega a aprobar esta ley de marco del empresario, qué ventajas tendría el empresario al poder, al ser aprobada este proyecto? Bueno, si el gobierno hace que se publique este proyecto de ley y no hace una reunión de coordinación con las entidades empresariales privadas, pues estaría cometiendo un grave error. Y eso, en realidad, al microempresario lo afectaría muchísimo. Muchísimo habría una afectación hacia el microempresario porque tendría, ya de las restricciones que hay actualmente para formalizar tu empresa, pues encontrarías más. Y encima encontrarías que el gobierno va a meterse de cierta manera a tu organización. Y para las grandes empresas, lo avanzado abrió una retracción porque justamente no se están considerando, como dije hace instantes atrás, aspectos actuales que se llevan en la forma de trabajo. Llámese en la minería, llámese en la construcción, que son las actividades empresariales que más actividad están dando al país en estos momentos, más allá de la agricultura, más allá de lo textil. Creemos que la minería y la construcción son actividades que están dando más ingresos y más trabajo actualmente a la población. Entonces, si hacemos que una ley que favorece solo a algunos y no a la mayoría, sin hablar con las grandes organizaciones empresariales, pues estaríamos haciendo un paso atrás y no un paso adelante. Claro, tiene mucha razón, ¿no? Es un proyecto que debería revisarse, incluso hay muchas reformas que han hecho muchos investigadores en el Perú, pero hasta el momento no ha sido aprobado. Entonces, tiene toda la razón, tendría que cambiar mucho para poder llegar a ser beneficioso para todas las empresas, todas las asociaciones. Bueno, Realidad, sí. claro, sí, tiene mucha razón. Bueno, licenciado, le agradecemos mucho el tiempo que ha tenido, estamos muy agradecidas. Creo que mis compañeras tienen también algo que decirle. Agradecerle, licenciado, por haber aceptado la entrevista y este proyecto. Bueno, sí, licenciado, agradecerle por su tiempo, sabemos que es una persona muy ocupada, habernos regalado estos minutos en día domingo, donde normalmente pues uno lo utiliza para pasarla con la familia. En este caso usted pues nos ha hecho un espacio en su agenda. Agradecerle, nos ha despejado bastantes dudas respecto al tema y bueno,
Esperamos de repente en el transcurso de la carrera, de repente volver a contar con su apoyo para algún trabajo que nos puedan dejar más adelante, ¿no? Desde luego. Sí, Mauricio, bueno, agradecerte en nombre de todas mis compañeras también por haber, decirme que sí, ¿no? Desde que te dije, aceptaste que brindarnos la charla contigo y pues ha sido una entrevista llena de conocimientos y pues como dijo mi compañera, nos has despejado muchas dudas y pues hoy hemos aprendido más acerca de este tema, ¿no? Te agradezco de antemano y pues estamos, bueno, en otra oportunidad tal vez también nos puedas ayudar, ¿no? Gracias. Desde luego, gracias a ustedes. Y licenciado, le damos muchas gracias por haber compartido sus conocimientos con todos nosotros, para así nosotros poder compartirlos con nuestros compañeros. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo y desde ya cualquier cosa que pueda ayudarlos, con todo gusto.